pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, ya estamos de regreso en No se diga más. Como mencionábamos antes de irnos a la pausa, hoy nos acompaña Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, en compañía también de Willy Otañez, quien también es de la Oficina Nacional de Estadísticas, y nos estarán compartiendo importantes informaciones sobre la última entrega de la encuesta en hogar. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, por abrirnos los micrófonos, por compartir su público con nosotras como Oficina Nacional de Estadística. Bueno, y contarles que esta es una encuesta, verá, nuestra encuesta nacional de hogares, de propósitos múltiples, que es una encuesta bastante especializada en la cual, de investigación que se tiene, en donde se pueden compartir tanto datos demográficos, sociales, ¿verdad?, de la realidad dominicana, y que esta encuesta en particular trae información relevante sobre la COVID 2019, ¿verdad?, y cómo fue ese proceso de vacunación, trae información sobre temas de la educación y las TICs, autopercepción racial, entre otros temas también como seguridad alimentaria, los temas que tienen que ver con cuidado, discapacidad, y que se entrega, yo creo que es una de las cosas interesantes que quiero compartirles, que en este año se está comenzando a entregar de una manera diferente. ¿Y por qué? O a difundir, que es la palabra correcta en materia de estadísticas oficiales. ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos una encuesta que hacíamos un informe final, y que normalmente entre una entrega y otra, pues pasaba, entre el levantamiento y la entrega podían pasar de un año a dos, pero tomando en cuenta que la Oficina Nacional de Estadística está orientada en esta gestión a satisfacer la demanda oportuna, ¿no?, de información, entonces hemos cambiado esa entrega. Y ahora lo que hemos compartido en este mes de mayo es un informe básico que tiene la mirada a algunos indicadores. Hemos también compartido la base de datos, solamente teniendo una diferencia de tiempo. La encuesta se levantó entre octubre y diciembre del 2021, y ya en mayo se estaban dando los primeros resultados para estos temas básicos que creemos que son de interés tanto para el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, ¿verdad?, y los ODS, ¿verdad?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son también un compromiso importante a nivel internacional que tiene la República Dominicana. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas para el levantamiento de información de esta versión de la encuesta en hogar? Willy, si tú quieres... Sí. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente agradecemos por la oportunidad que nos dan con el objetivo de hablar sobre la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, un estudio científico de bastante relevancia para el país, puesto que retrata cuál es la realidad social de la República Dominicana. La encuesta se realizó en base a una muestra teórica de 32.154 hogares, de los cuales se entrevistaron 28.132 para una tasa de respuesta de un 87.5%, superior a la tasa esperada y que se tomó en cuenta en el diseño de la muestra, la cual era un 85.2%. Willy, te vamos a ir interrumpiendo, ¿verdad?, para ir ampliando dato por dato. Cuando hablas de que hubo alrededor de 28.000 hogares que dieron respuesta a la encuesta, ¿qué significa esto en términos probabilísticos, en términos de muestra? ¿Qué tan representativo es con respecto a la población del país? O sea, ¿qué tan fiables podemos ver nosotros estos datos sabiendo que fueron 28.000 y tantos hogares que respondieron a la encuesta? Sí, una de las características distintivas de la en hogar es la rigurosidad con que se hace el diseño de la muestra, con el objetivo de garantizar la representatividad de la población, es decir, que los datos recopilados de las unidades entrevistadas representen la población dominicana. Hay una teoría estadística denominada teorema del límite central, la cual especifica que en la medida que el tamaño de una muestra sea mayor, los datos recopilados tienden más a parecerse a los datos poblacionales.
Entonces, la representatividad se garantiza cuando las unidades de selección de la muestra son tomadas de manera aleatoria, es decir, de manera probabilística, como se escogen los números de la lotería. Eso es lo que garantiza la aleatoriedad. En el caso de la ENOGAR, los 28.000 hogares fueron seleccionados aleatoriamente, es decir, al azar, y eso garantiza que los datos se puedan extrapolar a la población dominicana. Muy bien. Ok, entonces vamos a ir viendo Como principales si fuera una hallazgos. escuelita, ¿verdad? Como si Sí. fuera una Claro, escuelita. claro. que sea digerible. Empezando por nosotros, ¿verdad? Igual Sí, que nuestros sí, oyentes. Yo quiero solo como un poco, tal vez, ¿verdad? Willy es el técnico, yo aquí, ¿verdad? Soy más la cara de la institución, pero sí me gusta mucho que la población como que entienda algo muy importante que sale de nuestros censos nacionales de población y vivienda, es el tema del marco muestral. O sea, si uno lo explica, es como ese cuadro que te permite desde ahí, con la parte que él decía de lo científico, como tomando ese tema de la lotería, si tú tienes la tómbola, ¿verdad? La tómbola puede ser como ese marco donde tú sacas, ¿verdad? Esos hogares que vamos a tener la probabilidad es alta de que representen a un tanto de un promedio de la población, y luego tú puedas entonces extrapolar, ¿qué quiere decir? Extenderlo, como que toda la realidad de lo que sale de esta muestra de 28.000 hogares pueda ser una característica de cada una y cada uno de los dominicanos. Muy bien, entonces vamos a los hallazgos. Uno de los que ustedes destacaron en el comunicado de prensa que han divulgado esta semana es lo referente a la discapacidad. Lo primero, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué es lo más relevante en términos de discapacidad en el país? ¿Y por qué es importante averiguar sobre esto? Sí, bueno, uno de los objetivos de la encuesta fue conocer la prevalencia de la población dominicana de 5 años y más con alguna discapacidad y el perfil de esa población, es decir, cómo es esa población en términos social y demográfico. El módulo, la encuesta para medir los indicadores de discapacidad se acotó a una propuesta metodológica recomendada por el grupo de Washington. ¿Qué nos dice, pone de relieve la ENOGAR 2021? Que en la República Dominicana hay en este momento un 4.9% de la población de 5 años y más con alguna discapacidad. Ahora ya, en términos representativos. Claro. Todo es representativo. Eminentemente representativo. Ahora mismo esa es la prevalencia de la población dominicana de 5 años y más con alguna discapacidad. Ahora, en cuanto a los hogares, la encuesta pone de relieve que el 12% de los hogares dominicanos tienen al menos un miembro con alguna discapacidad. Desde luego, es un valor bastante relevante, puesto que la economía del cuidado, la economía familiar, entre otras, depende tanto de la estructura etaria de la población, así como también depende de si en el hogar existen o no una persona con alguna discapacidad. Sí. Correcto. Y yo solo ahí también acoto que Willy mencionaba el tema del grupo Washington, ¿verdad? Nosotros la metodología que utilizamos para esto es una metodología internacional para medir el tema de la discapacidad, con una relevancia que también se hizo en la Mix 2019, en la ENOGAR, que es con una metodología de UNICEF en el 2019, aunque se recogió para niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Hoy en la ENOGAR 2021 lo hicimos para todos los miembros del hogar. Es que no solamente la discapacidad entendida como algo físico,
¿verdad? Como que, ¿verdad? No puedo caminar y todo, sino que inclusive si tengo dificultad para escuchar, si tengo dificultad para ver aún usando lentes, por ejemplo, y entonces eso te da un tema de medición de accesibilidad, ¿verdad? Que yo creo que es importante también porque ir cambiando ese tema de discapacidad a una visión muy limitada del asunto, que es lo que el Grupo Washington ha podido aportar en estos años. ¿La encuesta en hogar arroja algún dato importante sobre la tasa de desempleo en República Dominicana en estos momentos? Bueno, sí. En la en hogar se incluyó un módulo para conocer la situación de algunos indicadores relacionados con el mercado laboral. En el caso específico de los indicadores relacionados con el desempleo, nosotros lo estaremos publicando ya para el informe general, previsto a difundirse en el último trimestre del año. O sea que no nos vas a dar ni un adelanto de eso. Nos vas a dejar con la intriga. Un adelanto, dalo. Lo que sí, en el informe básico, con respecto a los indicadores de característica económica, pone de relieve que la población de 10 años y más que no trabajó en la semana anterior a la entrevista, la femenina tiene un peso bastante relevante. De manera que el indicador pone en evidencia que las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen menos oportunidades de insertarse al mercado de trabajo. Sí, inclusive también cuando tú le haces como un zoom, ¿verdad? Algunos datos, lo que puedes ver es que cuando se le preguntan a las personas por qué no trabajó, aunque hay una carga de porque está estudiando, que es de un 35.6%, hay un 25.0% que te dice porque tenía quehaceres domésticos, ¿verdad? Y normalmente eso recarga a las mujeres, y cuando tú también haces ese zoom a quien no trabajó remuneradamente, y eso es un concepto que nosotros también, o sea, una narrativa que hay que poner, no, porque las mujeres trabajamos, aunque no trabajemos remuneradamente, trabajamos en los hogares, pero cuando no trabajo remuneradamente hay un 64% de las mujeres que no lo hizo. Entonces, te está diciendo también de, como dice Willy, de alguna manera está dando una luz de que siguen existiendo barreras para la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Al mercado de trabajo, pero no sé, para que me den luz en este sentido, en cuanto a las que están estudiando más carreras universitarias, por ejemplo, que están yendo a las universidades, ¿no son las mujeres las de mayor número? ¿Hicieron esta pregunta dentro de la encuesta? Sí. Willy, si tú quieres. Sí. Bueno, aquí bueno, te voy a dar un poco ahí para decir, mira, nosotros, lo que te muestran los datos es que existen más hombres a los niveles de primaria y secundaria, ¿verdad? Ya luego, cuando hay un tema universitario, el porcentaje de las mujeres está en un 56.5% en relación a los hombres, que están en un 43.5%. Y de hecho, a nivel también de maestrías y doctorados, un 57.7% son mujeres y el 42.3% restantes son hombres. O sea, pero ¿qué es lo que te está diciendo eso de alguna manera? Que las mujeres también estamos, ya hemos tomado conciencia que para adquirir mayor remuneración, tener un mejor trabajo, necesitamos más conocimiento. Necesitamos más estudios, exacto, sí. Hay un dato aquí que me llama la atención porque no coincide con lo que yo tenía en mente. Y es donde la encuesta habla de que el 60.5% de las jefaturas de hogar están ejercidas por hombres versus el 39.5% por mujeres. Hasta ahora yo tenía en mente, por lo menos lo he escuchado, yo no también sé, que la mayoría de los hogares en República Dominicana son uniparentales, con una mujer al frente del hogar. Pero no me coincide con ese dato. Y es una diferencia muy importante, de 60 a 39. ¿Cómo se explicaría esto? ¿O es que yo estaba equivocado con lo que tenía en mi mente? ¿O es que ha habido algún cambio? No sé, explíquenos Sí, ustedes. la tendencia ha sido así que en la mayor parte de los hogares la jefatura es asumida por un hombre. Ahora bien, esa tendencia con el tiempo
ha tendido ya a equipararse, es decir, a igualarse. Por ejemplo, en Hogar 2015, el porcentaje de mujeres que se declarada como jefa de hogar era Bueno, sí. inferior al 35%. No obstante, ya para la Enogal 2022, ese porcentaje tiende a un 39%, lo que indica que se está tendiendo hacia una feminización de las jefaturas de hogar. Sí. Pero igual no coincide con lo que yo Sí, tenía no, pero en mente. fíjate una cosa, por eso son importantes los datos, ¿verdad? Porque realmente el promedio regional de la jefatura del hogar anda en un 40%, es así. O sea, lo que pasa también es que ahí hay un tema cultural, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la jefatura, o que hay, como tú bien dices, tal vez hogares que están más liderados por mujeres, o sea, o que están ellas solas, pero muchas veces tampoco a las mujeres no les gusta decirlo, ¿verdad? Entonces, si aunque sea una pareja, ¿verdad? Un hogar nuclear, que esté mamá y papá dentro, entonces la mujer dice, bueno, aunque tenga la jefatura, dice no es el hombre. Claro. Entonces ahí hay un tema también que cómo poco a poco, como decía Willy, esa tendencia ha ido cambiando, porque en 2015 al 2022, como está 2021, 4 puntos porcentuales es mucho en materia de hogares. O sea, uno lo dice, no, esos son dos, pero y recuérdense que es dinámica poblacional, o sea, que tiene que ver con cultura, y que eso vaya cambiando tan rápido, sí está diciendo que entonces sí, a ver, que normalmente, que también es algo que dice la encuesta, que nosotros estamos teniendo más hogares monoparentales, ¿verdad? Entonces también te va dando cuenta de que hay un cambio en mujeres que están más liderando los hogares. Fíjense en esta muestra. Nosotros Claro. tres de este lado, mire, yo mando en mi casa porque vivo yo solo. Norisbel manda en su casa porque, bueno, ya sabemos que José Miguel es el que manda. Y Karina muy pronto es la que va a mandar en ese matrimonio. O sea que esta muestra... Estamos así. No, poniéndonos ya un poco serios, volviendo a la seriedad, con lo de la pandemia nos apoyamos mucho en el uso de la tecnología para la educación. Me gustaría saber cuáles luces arroja la encuesta sobre el uso de las TICs en ese sentido. Willy, ¿tú quieres? Ya que fue, bueno, por ejemplo, el uso de las computadoras muy importantes para la educación virtual. Sí. ¿Cómo salió esto? Bueno, sí. Con respecto a la virtualidad de la educación, la encuesta puso en evidencia que en el año escolar 2020-2021, la educación dominicana fue eminentemente virtual. Y esa virtualidad se extendió prácticamente en todos los niveles educativos. Por ejemplo, el porcentaje de niños de 5 a 24, de personas de 5 a 24 años que recibió educación de manera virtual, en el preescolar fue de un 91.6%. En lo que estaban en el nivel primario o básico, un 96.4%. Secundario o medio, 97.1%. Y en educación superior, 96.2%. De esa población de 5 a 24 años, un 62.3% recibió clase a través de un teléfono, un 13.7% por una computadora, laptop, un 12.5% por televisión, 8.4% a través de una tableta y un 1.7% a través de una computadora de escritorio. Ahora, un 12.5% por televisión. ¿Cuál es el porcentaje de niños entre 5 y 17 años? O sea, lo pregunto por el tema de la educación vía televisión que estuvo ofreciendo el Ministerio de Educación. No sé si tenemos esa información. Sí, podemos calcular
ese indicador, pero en este momento no lo tenemos. Ok. De manera que en otra ocasión se lo estaré Prométeselo porque, Sí, porque no te va a dejar tranquilo hasta que no se lo envíe. Estaba como que así, rápidamente sacando cálculos, o sea, qué porcentaje tenemos de niños entre 5 y quizás 17 años que fueron los beneficiados de este proyecto del Ministerio de Educación. Pero bueno, me deben ese dato. Sí. Miren, nos queda poco tiempo y no quiero dejar de mencionar que este año nos corresponde ir al censo, Sí, así es. que debe ocurrir cada 10 años. Sí. Entonces, bueno, lo primero, contrastar estas encuestas en hogar que se hacen todos los años. Es como una especie de actualización anual de lo que se hace cada 10 años con el censo, o son datos completamente separados, pero entonces aprovechemos de hablar del censo de este año. Ya, bueno, yo creo que las encuestas es un estudio mucho más profundo, una especialización de temática. El censo tiene la particularidad que lo que busca es en una operación estadística que es en todo el territorio nacional. La encuesta es una muestra representativa de ese territorio nacional y lo que busca primero es contarnos, pero luego caracterizar la población. El censo está pautado para realizarse en noviembre de este 2022, ¿verdad? Y es todo un reto, no solamente para la Oficina Nacional de Estadística, que tiene que coordinar la operación, sino para todo el país, en tanto las instituciones de gobierno, los gobiernos locales, pero también la sociedad, que es la que tiene que entregar, ¿verdad?, la información y poder entonces nosotros utilizar los datos del censo para luego construir los marcos muestrales que hablaba anteriormente y que luego entonces nos permita, sobre todo, las encuestas, entonces profundizar en realidad. Yo creo que una de las ventajas que tienen porque la gente siempre dice, bueno, un poco, ¿por qué el censo, una encuesta? O sea, la ventaja de una encuesta es que obviamente la operación estadística del censo es una operación que es una inversión que amerita muchos recursos, ¿verdad? Las encuestas se pueden hacer también, inclusive como se hace la en hogar, que es modular, que tú puedes investigar diferentes temáticas, ¿no? El censo va a recoge información sobre los hogares, las viviendas y las personas, ¿no? Entonces, sí nos va a permitir, o sea, tener como una realidad de cuántas viviendas tenemos en el país, cuántos somos a nivel de la población dominicana, la población en la República Dominicana. Nosotros hacemos un censo de derecho, que quiere decir que se empadrona a toda la persona que vive aquí y que tiene por lo menos 6 meses residiendo en el país, ¿verdad? Entonces, es un instrumento muy importante para la política pública, para temas como, por ejemplo, que hablábamos el otro día con el alcalde de Santo Domingo Este, y él decía, yo quiero saber cómo es la población de este municipio, cómo está en la pirámide ¿verdad?, etaria, para yo saber, porque yo estoy demandando que me hagan una universidad de la UAS, una extensión de aquel lado. Entonces, yo necesito demostrar que aquí hay jóvenes de entre tanto y tantos años en edad universitaria, y eso lo hace el censo. O, por ejemplo, también para las alcaldías es muy importante, porque en materia de recursos se asignan los recursos del presupuesto nacional en base al último censo. Entonces, ustedes se imaginan ahora mismo, cada ayuntamiento está recibiendo recursos como si tuviera la población del año 2010, ¿no? Y aunque existen proyecciones de población, que es también un tema importante que se hace para proyectar la población 10, 20, 30 años, lo que dice la ley de presupuesto es que te entregan en función de el último censo, y en este caso es este del 2010. De hecho, el dato más común, más cotidiano que sale del censo es precisamente la cantidad de población, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros hoy día, con el último censo hecho en 2010, nosotros no tenemos la certeza de cuántos somos. A ver, lo que pasa es que la proyección de poblaciones están en 10.5 millones. Eso te dice la proyección. La proyección, ¿verdad?, con respecto a lo del 2010. Exactamente, en base al del 2010. Eso es uno de los productos importantes. Nosotros estamos ya trabajando con la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, CEPAL, en trabajar de una vez que salga el censo, también actualizar las proyecciones de población, mejorar los marcos muestrales, ¿no? Y una de las cosas que es importante con el censo, algunas cosas innovadoras, y otra vez con ese tema de entregar datos de forma oportuna. El censo se va a recoger en dispositivos móviles, que esperamos que eso permita pues agilizar el trabajo en terreno, la cobertura, que es una de las cosas muy importantes,
porque a nivel internacional el censo de la República Dominicana tiene sus cuestionamientos para los censos en República Dominicana. Entonces estamos queriendo que eso mejore para que todo lo que salga de ahí también mejore, pero sí es un trabajo arduo y es un trabajo que necesita sobre todo que todas las dominicanas y los dominicanos pues entreguen la información cuando lleguen las personas a empadronar. Yo recuerdo en una época en la que trabajé en el sector privado en el área de marketing. Allí me di cuenta que la empresa privada también le sirve de mucho los datos que vienen de un censo, porque uno suele percibir o tener la idea de que un censo solamente le sirve al gobierno, pero no. Claro, mira, cada vez, por ejemplo, en una empresa, digamos como las telecomunicaciones, a veces poner una antena en un lugar u otro va a depender de la población, que ellos entienden que esa demanda va a comenzar a subir, el tema de tú abrir una nueva empresa en algún lado si quieres extender, o inclusive decir, a ver, yo voy a ser importador y voy a traer un producto que ahora los jóvenes les gustan. Bueno, pues yo tengo que ver dónde yo voy a colocar, ¿verdad?, ese mercado, en cuáles tiendas lo voy a distribuir, para tener claro que la población que está cerca de eso yo voy a recibir una demanda de producto, y todo este tema de mercadeo, de encuestas de investigación en el marketing, se nutren del censo. Entonces también ahí el público privado pues también tiene una gama de información. Y no digamos, yo siempre cuando hablo de la Oficina Nacional de Estadística, una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que la información es un derecho, ¿verdad? Y también hay un ejercicio de ciudadanía, de la abogacía que se puede hacer, porque tú visibilizas a través de las estadísticas las condiciones de desigualdad que existen en las poblaciones. Entonces, que es uno de los datos que, ¿verdad?, que no comentamos de la ENOGAR, pero que es un dato innovador, todo el tema de autopercepción racial, ¿verdad?, y en cómo las dominicanas y los dominicanos en un 47 punto y tanto % se entiende que son mestizos o indios, ¿no? Y solamente tal vez en un 7.6%, 7.7% se entiende como negro afrodescendiente. Entonces, cuando yo explote luego esa información y que, como decía Willy, puedo cruzar una cosa con otra, porque ahora que viene lo bueno, yo digo que las bases de datos y la de la ENOGAR 2021 está disponible, se puede explotar para quien lo quiera hacer en materia de investigación. Es como que tú entres una niña o un niño en una piscina de pelotas, ¿no? Ustedes se acuerdan de esa piscina, ¿verdad? Y que uno no quiere que lo saquen de ahí. Pues eso mismo es una base de datos, es todo la ONE. Entonces, cualquier persona que quiera investigar, centro de investigación, universidad, que quiera también comenzar a explotar datos, eso va a ser interesante para tener todos estos cruces y visibilizar algunos colectivos sumamente importante esos últimos datos del 2010. En el último censo nosotros nos consideraron adolescentes. Yo era una niña. Ya somos adultos. Espérate, tú ya pasaste eso hace rato, Alex. Yo era niña y estoy de acuerdo con Alex. Los tres. Bueno. Yo estaba en el vientre de mi madre. Vamos a mencionar, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a mencionar la página web o las redes sociales de la oficina. Sí, solo una cosita, estamos con la ENOGAR 2022 en terreno, queremos que la gente abra las puertas, ¿verdad? Y que sí se deje encuestar, y sí, nuestra página web one.gov.do. Ya lo saben, amigos, one.gov.do, y allí van a conseguir muchísima información que a lo mejor usted ni se imagina. Aunque ya sabe que si se trata del censo, ya hay 3 adolescentes menos en el país. Ay, Dios mío. Gracias a Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística ONE, y al amigo Willy Otañez, encargado del Departamento de Encuestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, se nos fue el tiempo. Karina, Norisbel, mañana. No se diga más. Bye, bye.